Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva sesión de aprendizaje. Les saluda el docente Franklin Eduardo Díaz. Hoy vamos a ver un tema relacionado con la historia contemporánea, el cual se denomina la Guerra Fría. Este tema es correspondiente al 11º grado. Bien, ya entrando en materia, entonces vamos a comenzar con el objetivo de la clase. En este caso tenemos que describan las escenas que marcó la Guerra Fría y la implementación de planes y estrategias para terminar con ella. Entonces vamos a ir viendo la sesión de aprendizaje y después verificamos a ver si logramos el objetivo, ¿verdad? Entrando en materia ya con el tema la Guerra Fría, vamos a hacer una breve exploración de conocimientos. ¿Qué fue la Guerra Fría? Preguntémonos entre nosotros, ¿qué implica la Guerra Fría? Hemos visto documentales, películas, series, inclusive de la Guerra Fría. ¿Por qué se le denominará Guerra Fría? Entonces, vamos a ver un poco. Dice que la Guerra Fría fue una guerra entre dos ideologías políticas más importantes que han existido. ¿Cuáles son esas dos ideologías? El capitalismo y el socialismo. Más adelante lo vamos a aclarar un poco, ¿verdad? Para que no tengamos esa duda. Este enfrentamiento político, ideológico y militar tuvo lugar durante el siglo XX, o sea, en los años 1947 y 1991, representada respectivamente por Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces, ¿cuándo surge esta Guerra Fría? Vamos a verlo más adelante, que esta Guerra Fría surge después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, los dos vencedores, por así decirlo, las dos grandes potencias vencedoras de la guerra mundial son las que generan esta Guerra Fría, ¿verdad? Pero, ¿por qué se le llama Guerra Fría? Ustedes también se deben preguntar por qué se le llama Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, vamos a ver ahora por qué se le llamó Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, dice que se le llamó Guerra Fría porque nunca hubo un conflicto armado directo entre dos potencias, sino más bien era una guerra por ver quién lograba una mayor extensión de su ideología. ¿Cuál era la ideología que habíamos mencionado anteriormente? El capitalismo y el socialismo. Entonces, estas dos potencias, Estados Unidos quería implementar al nivel mundial, por así decirlo, el capitalismo. Y la Unión Soviética, en aquel entonces, hoy en día ya no existe, entonces esta Unión Soviética quería implementar el comunismo, ¿verdad? Entonces esa era la guerra que se tenían entre los dos. Nunca hubo enfrentamiento de armas, sino que fue una guerra más que todo, como quien dice, por querer ver quién implementaba la ideología que cada país o cada potencia tenía, ¿verdad? Bueno, como he estado mencionando, las dos ideologías que estaban predominando en aquel entonces, después de la Segunda Guerra Mundial, o sea, las que quería implementar la Unión Soviética y la que quería implementar Estados Unidos. Cabe mencionarlo nuevamente que estas eran dos potencias, ¿verdad? Dos potencias que habían logrado ganar la Segunda Guerra Mundial. Habían vencido los nazis de Alemania, o sea, Hitler en aquel entonces, ¿verdad? Vamos a ver entonces cuáles eran estas dos ideologías. Tenemos el capitalismo, dice Carlos Marx, que es un sistema económico que tiene vertientes políticas y sociales, en el que el capital predomina sobre el Estado. Pongamos mucha atención en esta parte porque al final me van a hacer un trabajito relacionado con esto, ¿verdad? Entonces, ¿qué decimos del capitalismo? Que todo va a predominar sobre el trabajo de cada persona. O sea que cada quien va a trabajar y va a obtener lo que ha trabajado, ¿verdad? Aquí no le compete al Estado como en la siguiente, podemos decir, en la siguiente ideología. Entonces, viéndolo de esta forma, y como decía, cada quien trabaja y hace lo que tiene, ¿verdad? Su esfuerzo en el capitalismo. El socialismo o el comunismo, según Carlos Marx también, dice que es una ideología política cuya principal aspiración es la consecución de una sociedad en la que los principales recursos y medios de producción pertenezcan a la comunidad y no a los individuos. Entonces, en este comunismo lo que tenemos es una equidad, o sea que a todos se les va a dar lo que ocupan, ¿verdad? O lo que necesitan. En cambio, el capitalismo, cada quien tiene lo que trabaja y lo que puede lograr.
Entonces, estas dos ideologías se están utilizando, por así decirlo, actualmente. Entonces, debemos de conocer, más que todo, analizar esa parte, ¿verdad?, del capitalismo y comunismo. Ya conociendo entonces la Guerra Fría, en qué consistía, ahora vamos a ver algunas principales causas relacionadas con la Guerra Fría. Entonces dice que, como les estaba mencionando, ¿verdad? La Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban este sistema económico. Como les estaba mencionando, era una lucha entre dos potencias, una por querer implementar la ideología y la otra pues no quería que se implementara ese tipo de ideología a nivel, por así decirlo, europeo, incluso a nivel mundial. Otra causa fue la adquisición de armas atómicas por parte de los americanos, alertó enormemente a los soviéticos, ¿verdad? Entonces, estaban como que en un juego, por así decirlo, las dos potencias, entre si una hacía una cosa, la otra también se ponía como en contra, ¿verdad? Vuelvo y recalco, no hubo un enfrentamiento, sino que todo fue estratégicamente, por así decirlo, ¿verdad? Fue una lucha de poder, por así decirlo, en donde ellos, pues, cada quien quería resaltar, pero el uno al otro no se dejaban. Entonces, ambos países, como lo estoy mencionando, temían el ataque de uno u otro. Estados Unidos temía a Rusia, perdón, a la Unión Soviética, y hoy en día Rusia, ¿verdad? Y al igual que la Unión Soviética, pues temía a los Estados Unidos, ¿verdad? Otra causa también que tenemos aquí es que los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara la Europa occidental como base para atacar a la Unión Soviética. Más adelante vamos a ver eso de la Europa occidental y de la Europa oriental, porque recuerden que Alemania, que era un país bastante importante en Europa, fue el país que ellos utilizaron o se lo repartieron entre entre los cuatro países ganadores de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Entonces, Estados Unidos era perteneciente de la Europa occidental en ese entonces, ¿verdad? Y ese era el temor que tenían los soviéticos, que a raíz de eso implementara entonces Estados Unidos el capitalismo y también atacar a la Unión Soviética. Bueno, vamos a ver entonces las escenas, algunas de las escenas, ¿verdad?, que marcan la Guerra Fría. Cabe mencionar que estas escenas pues tienen su profundidad en cuanto al tema. Ahorita solo lo vamos a mencionar de manera superficial, de forma que ustedes se animen a seguir investigando más respecto a esto, ¿verdad? Entonces, una de las escenas que marca la Guerra Fría es la doctrina Truman, o sea, la doctrina del presidente de Estados Unidos en ese entonces, para el año 1947, Harry Truman. Entonces, él implementa una estrategia que va a ayudar, dice, a todos por así decirlo, los países de Europa que estén en contra del comunismo. Entonces, un país que se levante en contra del comunismo de los soviéticos va a tener una ayuda monetaria por parte de Estados Unidos, ¿verdad? Esa es la doctrina de Harry Truman. Entonces, esto alarma a los soviéticos, ¿verdad? Entonces, todo el que ataque o que esté en contra, no tanto ataque, sino que esté en contra de la doctrina de los soviéticos, entonces iba a tener un apoyo por parte de Estados Unidos. Seguimos entonces con la siguiente, que es el Plan Marshall. Luego de la doctrina de Henry Truman, entonces el Plan Marshall, o sea, de George Marshall, que era el secretario de Estado, el secretario general de los Estados Unidos, pues como lo podemos observar ahí en la imagen, era ayudar económicamente a todos los países europeos, ¿verdad? Brindarles la ayuda, todo el que solicitara una ayuda a los Estados Unidos se le iba a apoyar. Entonces también esto era algo como atacante para la Unión Soviética, ¿verdad? Estados Unidos quería de todas formas arrasar con Europa. La siguiente tenemos ya la respuesta soviética. Como le estaba mencionando, hubo una respuesta soviética por parte de ellos, ¿verdad? ¿Cuál era entonces? Que esta pues consistía en fortalecer, más que todo, los soviéticos entonces dijeron, vamos a fortalecer las ideologías comunistas en algunos de los países europeos. Algunos países europeos contaban con esta ideología comunista, ¿verdad? Entonces ellos
lo fortalecieron de manera de que vamos a fortalecer y apoyar económicamente, ¿verdad? Para que Estados Unidos no se, por así decirlo, metiera en cuanto a algunos países que ya tenían esa ideología comunista, ¿verdad? Otra importante o bastante detallada fue el bloqueo de Berlín. Aquí es donde les estoy mencionando, ¿verdad? Que recordemos que Alemania quedó, por así decirlo, después de la Segunda Guerra Mundial en manos de los cuatro países vencedores. En este caso fue la Unión Soviética, que tiene la parte oriental, por así decirlo, y Reino Unido, que tiene la parte del occidente, al igual que Francia. Y Estados Unidos, entonces, la parte sur de Alemania, ¿verdad? Entonces, viéndolo desde este punto, estos tres países, Francia, el Reino Unido y Estados Unidos, se habían juntado de manera que querían implementar en la capital de Alemania, Berlín, que era perteneciente esta capital a la Unión Soviética, como lo pueden observar ahí. Entonces ellos querían implementar eso en la capital, porque era una de las ciudades más importantes en ese entonces, ¿verdad? ¿Qué hizo la Unión Soviética? Entonces bloqueó todo tipo de comunicación que había, ya sea terrestre, incluso todas las autopistas y la línea de férreas, él la bloqueó porque no quería que se introduciera la ideología, ¿verdad? Capitalista en este territorio, en el territorio de Berlín, ¿verdad? Otra escena también que marca es la guerra de Corea. Al igual que Francia, Corea estaba dividida en Corea del Norte y Corea del Sur. Corea del Norte pues le correspondía a Corea del Norte le correspondía también a la Unión Soviética y Corea del Sur le correspondía a Estados Unidos. Entonces había una lucha entre estos dos también en esa parte, ¿verdad? Uno por querer implementar y aquí la República Popular de China también quería implementar alguna de sus estrategias en cuanto a eso, ¿verdad? Como les decía, estas son escenas que marcan la Guerra Fría. Lo estamos viendo de manera superficial porque el objetivo más que todo es que ustedes reconozcan, ¿verdad? Como lo habíamos mencionado anteriormente, o se den cuenta qué es la Guerra Fría y qué implicó. Así que de esta forma ustedes van a enriquecer más su conocimiento buscando información respecto a estas escenas que se dieron aquí, ¿verdad? Que hemos marcado en esta sesión de aprendizaje. Ahora, ¿qué aprendimos hoy? Vamos a verlos entonces de esta forma. Necesito que hagamos un compromiso, ¿verdad? Viéndolo desde este punto de vista, ¿qué fue lo que aprendieron? Y para ello, pues necesitamos que ustedes cumplan con un pequeño compromiso que consiste en analizar los modelos económicos que por su implementación se dio la Guerra Fría, ¿verdad? Entonces, ¿cómo me lo van a realizar? Van a hacer o realizar un análisis sobre los modelos económicos y enviarlo al siguiente correo. Ahí aparece el correo, ustedes me lo hacen llegar para ver qué tanto aprendieron con respecto a esta sesión de aprendizaje. Así que les agradezco su comprensión, espero que estén atentos nuevamente. Gracias por participar, ¿verdad? Nos vemos en la próxima.